70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra parte, por otra semana, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Gloria a Dios. Van nuestros saludos muy efusivos y cariñosos a todas nuestras madres, a nuestras hermanas de nuestras iglesias, también a nuestras compañeras del ministerio, a todas las siervas que cada día se esfuerzan por el servicio a nuestro Dios y a sus familias. A ti, hermana, que me escuchas en estos momentos, en medio quizás de pruebas y momentos difíciles en nuestras vidas, siempre el Señor estará a tu lado. Vemos en el Antiguo Testamento a una mujer llamada Ana, que no podía tener hijos, pero confiaba en Dios y oró con fe por uno. Cuando Dios se lo dio, ella se lo dedicó como muestra de agradecimiento. Su hijo se llamó Samuel y se crió en el templo y llegó a ser un gran profeta de Dios. Sea el deseo de tu corazón que tus hijos se conviertan en grandes siervos del Señor. A cada una de ustedes, feliz Día de la Madre. Amén. Hoy, por favor, nos corresponde continuar con el estudio de la profecía de las 70 semanas en Daniel 9, versículos 24 al 27. Uno de los aspectos cruciales para entender correctamente la profecía de las 70 semanas consiste en determinar cuándo iba a comenzar ese periodo. Notemos lo que Gabriel le dijo a Daniel. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Según esto, debemos comenzar a contar las 70 semanas a partir de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ahora bien, ¿cuándo tuvo lugar esto? En primer lugar, es importante señalar que Jerusalén fue restaurada tal como apuntaba esta profecía. Esto se produjo como consecuencia de un decreto de Artajerjes, Nehemías 2, 1, 8. Tenemos también la fecha exacta. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes. Es importante no confundir este decreto de Artajerjes con uno anterior de Ciro, en el que permitió y hasta promovió la reedificación del templo en Jerusalén, Esdras 1:1-4 y Esdras 6:3-5. Nótese que el decreto de Ciro no dice nada acerca de la restauración de la ciudad. Por otro lado, vemos en el relato de Nehemías que la restauración de la ciudad de Jerusalén se llevó a cabo en tiempos angustiosos, tal como lo había sido anunciado a Daniel. Para calcular la fecha del edicto de Artajerjes, los expertos nos dicen que el año de la coronación de Artajerjes es uno de los datos más precisos de la antigüedad, habiendo sido fijado en el año 465 a.C.,
Por lo tanto, si el edicto fue firmado en el mes de Nisan, en el año 20 del rey de Artajerjes, esto nos lleva a establecer el año 445 a.C., exactamente en el mes de marzo, como la fecha desde la que debemos comenzar a contar las 70 semanas. Las 70 semanas son divididas en dos bloques principales, uno de 69 semanas y otro de una semana. A su vez, la primera parte es dividida también en dos partes. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Lo cierto es que no podemos ofrecer una explicación razonable para esta última división. En cuanto al primer periodo de 69 semanas de años, equivaldría a 483 años y se nos dice que duraría hasta el Mesías príncipe, cuando se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Ahora tenemos que determinar la fecha exacta en la que Cristo murió, para lo que el Nuevo Testamento nos ofrece algunos datos que nos son de gran ayuda. Sabemos que el Señor comenzó su ministerio público en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, Lucas 3, 1, 2. Con todos estos datos, los historiadores nos tienen grandes problemas para fijar esta fecha en el año 29 después de Cristo. Si tenemos en cuenta que el ministerio del Señor duró 3 años y que terminó en la Pascua judía, podemos concluir que esa fecha sería el año 32 de nuestra era, concretamente en el mes de abril. Se observa pues que desde el mes de Nisan, marzo, cuando se promulgó el decreto de Artajerjes, y los primeros días de abril, cuando Jesús murió en la Pascua del año 32 después de Cristo, así la exactitud de la palabra es asombrosa. Una vez más, para una explicación más detallada, recomendamos el libro del señor Anderson, titulado El príncipe que ha de venir. En este punto, hemos de presentar atención a otro detalle muy importante. Aquí tenemos un claro anuncio de la muerte del Mesías. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Otra traducción dice, será muerto y no tendrá nada. Esto serviría para enfatizar el tal abandono que sufrió Cristo en la cruz, rechazado por los hombres, tratado como un criminal y aún abandonado por el Padre. Los expertos en hebreo nos dicen también que el verbo traducido por quitar no solo implica una acción brutal y definitiva, sino que también evoca el pacto sellado por la muerte de un animal en el sistema levítico. De este modo, la profecía identificaría el sacrificio del Mesías con el nuevo pacto divino, que sería sellado con su sangre y que conseguiría el perdón de los pecados y la justificación, tal como había sido anunciado antes, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Entre la semana 69 y la 70 parece que hay un paréntesis en el que tienen lugar ciertos acontecimientos importantes para Israel. En primer lugar, se nos habla de un pueblo del que vendría un príncipe. Para identificar de quién se trata, es importante que veamos qué es lo que va a hacer. Destruirá la ciudad y el santuario. Podría referirse a la descripción del juicio que vendría sobre la generación que rechazó al Mesías. Históricamente, el pueblo que asoló la ciudad de Jerusalén y destruyó el templo, sabemos que fue el Imperio Romano en el año 70 después de Cristo. Por lo tanto, el príncipe relacionado con él debe ser un príncipe de este imperio. Fácilmente este personaje podría ser el cuerno pequeño de la cuarta bestia que se vio en Daniel 7, del 19 al 21, a quien se le permitió vencer al pueblo de Dios. Por lo tanto, lo que Gabriel le dijo a Daniel
es que si bien su ciudad sería restaurada, como de hecho así ocurrió, volvería a ser destruida después que el Mesías fuera asesinado, algo que también se cumplió con total exactitud. Amén. Gloria a Dios. Furiosa tempestad, cuando soplan fuertes dudas y mis velas no dan más. En la pena y la tristeza, cuando sufra en el dolor, yo me aferraré al ancla, pues jamás se moverá. Cristo el ancla firme y fuerte, cuando ruge el temporal, cuando tentación me ataca y para